El tema que hoy vamos a estar meditando es un tema importante y de mucha relevancia en estos días, por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 13, verso 16 y verso 17. Dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 13, usted que está en casita y me está viendo, busque su Biblia. Usted que está a través de las redes sociales, busque su Biblia, por favor, y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre glorioso y en el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Verso 16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca de la se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de hombres. Verso 18: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, pues es número de hombre, y su número es 666. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor, y quiero primeramente, hermanos, el entrar a temas que tienen que ver con el estudio de lo que ha de acontecer en los tiempos finales. Debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Está en la palabra del Señor? Sí, está en la palabra del Señor. Pero debemos de tener mucho cuidado por lo que la palabra de Dios nos enseña. Dirá usted, hermano, ¿y qué nos enseña la palabra del Señor? Por ejemplo, quiero que abra su Biblia y vaya a Oseas capítulo 4, verso 6. Y lo primero que quiero poner como base, y siempre eso es algo bien importante para mí, es la palabra del Señor. Que no hagamos nada, y en lo personal deseo tener mucho cuidado, primeramente para con mi persona, porque si yo tengo cuidado de mi persona en lo que les voy a compartir, estoy cuidándome primeramente a mí, pero después de cuidarme a mí, también estoy cuidando de cada uno de ustedes. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 16, he estado ya por 3 semanas estudiando, pidiéndole al Señor, y por muchos años, por supuesto, pero más en este tiempo donde estamos viviendo en medio de una pandemia que ha traído muchos muertos. Esta pandemia
en diciembre del año 2019, por primera vez aparece en lo que es el panorama social del mundo en Wuhan, China. Hay muchas teorías respecto a este virus. Dentro de las teorías que hay es que de pronto es el resultado de estudios de laboratorio. Otros dicen que es de pronto una mutación de un virus de un murciélago, y como en China les gusta comerse los murciélagos, las personas fueron contagiadas. Y en diciembre del 2019 la gente empezó a caer en las calles porque se le acababa el oxígeno y muchas de ellas empezaron a morir. Se prendieron las alarmas porque en cuestión de unos cuantos días esto ya estaba en otro país de Europa, y pronto se descarriló por toda Europa, y ya para enero, febrero estaba entrando a los Estados Unidos y a México y a todo el mundo. Ahora, le digo que hay que tener mucho cuidado. En lo personal, quiero ser muy cuidadoso porque esto es serio el asunto, no es cualquier cosa. Y hay muchos hermanos en la fe que han tomado la palabra a la ligera. Y es increíble lo que se está moviendo en las redes sociales en estos días. Los que hacen uso de las redes sociales, yo creo que todos los días encontramos a un pastor, a un ministro diciendo cosas que de pronto son más movidos por el momento que se está viviendo que realmente por un buen discernimiento de la palabra. Por eso yo quiero primeramente que podamos tener una base nosotros los que estamos aquí reunidos, y es mi responsabilidad espiritual para con todos ustedes. Y quiero llevarlos a Oseas capítulo 4 y el verso 6. Y en Oseas capítulo 4 verso 6, en la Biblia Reina Valera 1960, ¿ya tenemos todos el libro de Oseas, capítulo 4 y el verso número 6? ¿Cómo dice Oseas? ¿Cómo dice el libro de Oseas en el capítulo 4 y el verso número 6? Mire, el Señor por medio del profeta Oseas le está reclamando al líder de aquella nación. Si usted sigue leyendo el verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay un punto en la escritura. Quiere decir que ahí culmina algo que Dios está diciendo para dar paso a otra cosa. Y lo que da paso es que se dirige al líder espiritual. ¿Están sus ojos puestos en el verso 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ahora vamos a ver qué clase de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo
te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero que vayamos poniendo atención, porque para mí es muy importante, primeramente, que pongamos bases firmes en la palabra del Señor. Y que se dé cuenta que estoy consciente de la responsabilidad que tengo para con todos y cada uno. Pero lo primero que está en juego aquí es mi salvación. Tocar temas de Apocalipsis es fácil tocarlos a la ligera, pero no se trata de tocarlos a la ligera, sino dejar que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Y vemos que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, estaba sucediendo una cosa. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo estaba siendo destruido, el pueblo estaba muriendo, y estaba muriendo en sus delitos y pecados. Cuando tenga tiempo usted puede leer desde el verso 1 hacia adelante, y menciona que se estaban matando, menciona que estaban adorando a otros dioses, menciona todo lo que tiene que ver con los mandamientos del Señor que el pueblo de Dios estaba haciendo. Y vemos que el Señor le está reclamando ¿a quién? Al pueblo, no al pueblo. Le está reclamando al sacerdote, al líder. Y le está diciendo: te estoy haciendo responsable de la tragedia que está sucediendo en mi pueblo, porque tú te olvidaste de mi ley. Eso está tremendo. Ahí yo quiero que vayas dándose cuenta, hermano. Usted no quiere, yo espero que el Señor le dé entendimiento que no tiene cualquiera aquí enfrente. Soy temeroso de Dios. Me preocupa la vida espiritual. Y lo primero que quiero que vea que el Señor hace responsable a nosotros. Si yo le comparto algo de la palabra del Señor, que no vaya conforme al Señor, yo sé lo que viene sobre mí. Pero también hay una responsabilidad sobre los que escuchamos la palabra del Señor. Y lo primero que quiero que vaya viendo, que el tomar el libro de Apocalipsis, que son profecías, que son revelaciones del Señor Jesús a Juan en la isla de Patmos, y que le estaba mostrando lo que habría de acontecer en un futuro. Ahora, no podemos tomar a la ligera esto. Y dirá, hermano, ¿y esto que nos está diciendo qué tiene que ver? Pregunto. ¿Hay mucha gente muriendo en estos días por esta pandemia, sí o no lo hay? Sí la hay. ¿Sabía usted que muchos cristianos no se quieren vacunar? Si usted les pregunta por qué no se quieren vacunar, el que es cristiano no le va a decir porque tiene efectos secundarios. No le va a decir porque tengo temor de pronto a que de pronto quede con autismo. Porque eso es lo que se mueve en las redes sociales, las razones por las cuales una persona no se vacuna. Hablando socialmente, dentro de lo que es el pueblo que no tiene temor de Dios, hay varias razones por las cuales no se quieren vacunar. Y dentro de las razones, unos dicen que las vacunas son nocivas. ¿No ha escuchado? Que le dice: ¿ya te vacunaste? No, estas vacunas son nocivas, nomás nos van a perjudicar. Algunos dicen esto. Otros, cuando usted les pregunta: ¿ya te vacunaste? ¿Te vas a vacunar? Dicen: no, es que las vacunas no son efectivas para curar la enfermedad. O otros dicen, todavía más tremendo:
es que si te ponen la vacuna, es la que causa la enfermedad. ¿Ha escuchado eso? Esto se mueve a nivel general, a nivel social. No importa que sea creyente o no sea creyente. Otros dicen que las vacunas producen autismo. Otros dicen que de pronto si se ponen la vacuna, pues ya no van a ser fértiles hablando sexualmente. Otros dicen que las vacunas ya no son necesarias y dicen que muchas de las enfermedades ya han sido erradicadas y que en el caso del COVID es un invento del hombre. Algunos piensan así, no, ese es un invento de hombre, aunque están viendo que hay mucha gente muriendo en estos días. Dice, no, es que no, el COVID no existe. Y por un momento, déjeme decirle que yo pensé así, que era al principio, por ahí en el mes de enero o febrero, cuando empezó a surgir todo esto, muchos pensaron, no, eso es una idea del hombre, es que está tan comercializado todo esto que están metiendo porque algo viene, por ahí algo traen. Y lo único que van a querer es sacar dinero. Yo pensé en ese momento cuando empezaba, pero ya en el mes de marzo, cuando empezó a extenderse y cuando mundialmente se declaró en marzo del año 2020 que era una pandemia, ya se declaró que esto estaba afectando a todo el mundo. Y ya empezamos a ver aquí en Estados Unidos el incremento, los hospitales llenos, gente muriendo, los doctores enfrascados sin saber dónde o cuál era lo que estaba pasando, y por más cosas que estaban haciendo no podían evitar porque se les estaba yendo la gente de entre sus manos porque no tenían y estaban enfrentándose a algo desconocido, algo nuevo. Y dentro de lo que se dice, algunos dicen que las vacunas pues no son necesarias y que la manera de reducir de pronto todas estas enfermedades es teniendo buenas condiciones sanitarias, una buena alimentación y aún usar productos y recetas caseras. ¿Cuántos han usado recetas caseras? Que el té, yo creo que todos, pero vamos buscando. A mí me dijeron, mi hermana en México, yo fui en medio de donde estaba más el apogeo de la pandemia, tenía que ir en el año 2020 a Veracruz, y el estado de Veracruz estaba en semáforo rojo, no dejaban entrar ni salir. Y yo en esos momentos yo andaba allá. ¿Y qué andaba haciendo allá? Andaba firmando un contrato de un canal de televisión en Veracruz. No me dejaron entrar, ni siquiera me dejaron llegar al estado de Veracruz. Tuve que encontrarme con el abogado en la Ciudad de México, pero a donde voy es que cuando yo estoy ahí, mi hermana en la carne me dice que mi cuñado tiene una receta buenísima para el COVID. Y yo, por si son peras o son manzanas, me traje la receta y me la estuve tomando. Y hasta el día hice algunas investigaciones, por supuesto. Y esta receta que me dio mi hermana, el presidente Trump, Donald Trump, en medio de la pandemia, como el virus en el medio ambiente es cuando usted sprayea un cloro, sprayea un desinfectante, mata el virus. Se recuerda que el presidente Trump dijo, ¿qué dijo?
que buscaran la manera como inyectar un desinfectante en nosotros. Eso fue. No estaba tan errado, pero no era la manera correcta. Muchas son las cosas que se han movido, y yo quiero que me vaya entendiendo. Esto es lo que se mueve a nivel general. ¿Está conmigo aquí? Hablando de la vacuna. Usted va a encontrar muchas cosas por las cuales y por las razones por las cuales no se vacunan, porque hay un buen remedio casero, hay algo que me dieron, y mucho del pueblo no se vacuna. ¿Y por qué no se vacuna? Porque de pronto tiene una información que no es la más correcta. Le falta ¿qué? Conocimiento, tanto secularmente como espiritualmente. Pero eso es a un lado, eso nos interesa saberlo, pero no nos interesa tanto como qué dice la palabra del Señor. Eso es lo más importante para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y yo le pido su atención y que se guarde en su corazón Oseas capítulo 4 verso 6, que el Señor hace responsable al líder espiritual. ¿Por qué estaba sufriendo esto el pueblo? ¿Por culpa del pueblo? No. ¿Por culpa de quién? Del líder. Y quiero que vaya tomando en cuenta que yo mismo sé lo que dice la palabra del Señor. Y sé la responsabilidad que tengo delante de Dios. Ahora, no solamente es esta escritura. Hay muchas otras escrituras. Por favor, vaya a Primera de Timoteo. Vaya a Primera de Timoteo, por favor. Capítulo... Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Ya tiene Timoteo? Vaya al capítulo 4. Y el verso 16. A ver, deme un segundito. Sí, ya lo tiene. ¿Qué dice el verso 16? Pablo está hablando a Timoteo. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Yo quiero que se vaya dando cuenta, porque quiero que se dé cuenta que sé la realidad de las cosas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás ¿a qué? A ti mismo y a los que te oyeren. Puede una mala interpretación de la palabra del Señor, pregunto, ¿puede una mala interpretación de la palabra del Señor conducir a la muerte a mucha gente? Estamos viviendo en un tiempo serio en estos días. ¿Cuánta gente no se quiere poner la vacuna? Muchos. Pero dejemos a los que no tienen temor a un lado, del Señor a un lado. De los que tienen temor del Señor, ¿cuánta gente no
se ha vacunado de los cristianos? Muchos cristianos no se han vacunado. ¿Y por qué no se han vacunado muchos cristianos? La gran mayoría son porque tienen un concepto o escucharon algo en las redes sociales, vieron memes en las redes sociales. Un hermano de la iglesia le dijo: no, eso es del diablo, es la marca de la bestia. Hermanos, esto es serio, es bien serio. Mire, en Miami, Florida, hay un pastor, no voy a decir nombres, pero hay un pastor en Miami, Florida, que le dijo a su congregación que la vacuna del COVID-19 o vacuna del COVID-19, le dijo, son la marca de la bestia y está relacionado con el anticristo. Ya aquí de antemano nos está diciendo un pastor, un líder. ¿Se recuerda que dice Oseas capítulo 4 verso 6? Que el pueblo perece, ¿por qué? Ahora, yo lo llevaba a Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16, lo llevaba a Oseas, para que usted se dé cuenta que nosotros, donde tenemos que empezar los líderes, es en nuestra propia persona. Y hay dos maneras de tener una mala interpretación de la palabra. En Oseas nos damos cuenta que el Señor le reclama al líder que él es el culpable de que su pueblo esté pereciendo porque les faltó conocimiento. Y el Señor le dice al sacerdote: por cuanto has desechado mi ley. Quiere decir que tomó en poco la palabra del Señor y no se las comunicaba al pueblo. Un error era que no estaban enseñando la palabra del Señor. ¿Sí va conmigo? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Primero, como diciendo, si vas a hacer algo, vas a enseñar algo, lo primero donde tienes que aplicar la palabra, ¿en quién es? En tu persona. Y haciendo esto vas a ser de bendición para los demás. Vas a ser ejemplo para los demás. Ahora, Pablo le dice esto a Timoteo por una razón. Quiero que vaya a Primera de Timoteo capítulo 1 y vaya al verso 3, verso 4, verso 6 y verso 7. Nos brincamos el 5. Y quiero que vaya viendo esto que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le ruega a Timoteo, vaya por favor, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. ¿Ya lo tenemos todos? Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Escuche bien, estamos hablando de enseñanza, ¿ok? Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pregunto, de lo que estamos escuchando en las redes sociales, muchas de esas, aunque digan y hablar en el nombre del Señor, son fábulas, son creencias meramente de alguien que de pronto leyó un versículo de la Biblia, pero no se preocupó por empaparse lo más que se pueda de la palabra del Señor, para que sea Dios hablándonos a nuestras vidas. Y había un problema en el pueblo de Efesios,
que podía causar problemas, igual que con el pueblo judío a través de Oseas. Y mire bien cómo Dios nos va alertando por medio de la palabra del Señor que seamos muy cuidadosos. Y yo tengo una responsabilidad con usted. Y la responsabilidad mía es que usted vaya a la palabra del Señor para que sea Dios revelándonos aquello. Ahora, el apóstol Pablo